Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. El caso Eugenio Berríos. Capítulo 11. Viva la noche. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. La historia que hoy continuamos es sobre la vida y muerte de Eugenio Berríos, un siniestro personaje que involucró con sus crímenes a 3 países. En los capítulos anteriores fuimos descubriendo la tremenda personalidad de Eugenio Berríos, perversa, conflictiva e irresponsable. Eugenio continuó con su vida disipada, consumiendo como siempre alcohol y drogas, y como ya lo sabemos, invariablemente hablaba por demás, pese a los esfuerzos de sus custodios. Empeorando las cosas, a la distancia, cualquiera podía darse cuenta que se trataba de chilenos por su acento al hablar. Y eran personajes raros, principalmente uno de ellos, Berríos por supuesto, quien contaba a viva voz anécdotas y raros sucesos de su vida anterior. Sus acompañantes se empeñaban en callarlo, inútilmente en la mayoría de los casos. Desbordados por la situación, los custodios chilenos, con el consentimiento del coronel Casella, permitieron que viniera a Montevideo Gladys Meiser, la esposa de Eugenio. Pensaron que la presencia de la mujer calmaría un poco al químico. Así fue en las pocas semanas que estuvieron juntos. Pero ella volvió a Chile y Berríos siguió como siempre, causando problemas en la seguridad de su permanencia clandestina en Uruguay. ¿Qué hace vos, chileno? Cercana al departamento que ocupaban los chilenos en el barrio de Pocitos, se encontraba una peluquería a la que Eugenio, aburrido, tomó la costumbre de visitar durante horas, donde leía la prensa local del día o simplemente charlaba con los parroquianos. El peluquero lo recordó luego muy bien, hasta le había confesado que su verdadero nombre era Eugenio. Oye, Oscar, ¿estás seguro que no hay micrófonos ocultos aquí? ¿Pero qué decís, Eugenio? ¿Cómo van a haber...? El día que el cóndor despierte... ¿Quién es el cóndor? ¿Pinochet? Es que volé tan alto que le toqué los huevos al cóndor. El peluquero dedujo que Berríos estaba un poco loco o que era paranoico. Un día se sintió sorprendido cuando Eugenio le entregó una fotocopia plastificada de un documento chileno con su verdadero nombre. Por favor, Oscar, por si te enteras que me pasó algo, da aviso de inmediato a la embajada chilena, por favor. Mi familia tiene mucho que contar. Siempre a determinada hora de la tarde, Berríos era recogido en la puerta de la peluquería por un automóvil ocupado siempre por 2 personas que nunca descendían del vehículo. Bueno, arranco. Ya llegaron esos críos. Hasta mañana. Hasta mañana, Chau, chileno. Eugenio, con sus escapadas a espaldas de sus custodios, continuaba metiéndose en líos. Como cuando se contactó con el periodista Emiliano Rojas. Lo había conocido en Santiago cuando compartieron alcohol y cocaína en veladas entre amigos. Lo notable fue que Rojas, a raíz de una falsa denuncia, había sido secuestrado y sufrido torturas en las cuevas siniestras de la Dina. Sobrevivió a esa experiencia y lo dejaron libre. Ahora trabajaba como agregado cultural de la Embajada de Chile en Montevideo. Eugenio estaba enterado de esto y lo telefoneó. Hola, ¿quién habla? Emilio, te habla Eugenio. ¿Cuál Eugenio? Berríos. ¿Qué? ¿Qué quieres? Decirte que estoy aquí, que estoy protegido por el Tata. ¿Qué Tata? Pinochet. Vengo protegido por el ejército. Rojas se asustó. Sabía algo del pasado de Berríos y no le gustó para nada la posibilidad de continuar esa relación. Eugenio insistió. Mira, conchetumare, a mí no me vas a involucrar en tus asuntos. No me vuelvas a llamar y olvídate de que yo existo. Si es que de verdad me llamas desde Montevideo. Emilio, no te lo tomes así. Simplemente quería que supieras que estoy aquí. Emiliano Rojas quedó aterrado. Investigó un poco y descubrió que Berríos era un fugitivo. Además tenía muy presente de cómo actuaba la DINA. Trató de no quedar en falta con sus superiores y recurrió al agregado militar de la embajada, el coronel Emilio Timerman.
para contarle la extraña charla que había mantenido con Eugenio, pero el sorprendido fue él con la contestación del coronel. Sí, Berríos está aquí. Lo trajimos nosotros. Y tú tienes que guardar silencio. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros no jugamos. Tú ya viviste una experiencia. Tienes una familia que proteger. Sí, es por eso que te cuento. Quiero hacer lo correcto. Mirá lo caro que nos está saliendo esta operación. Así es que no es necesario repetírtelo más. No recibiste ninguna llamada de Berríos. ¿Está claro? Clarísimo. El comandante Casella y su segundo en el mando, el coronel Héctor Luis, sin saber nada de lo anterior, estaban preocupados. No confiaban en que Berríos mantuviera en secreto su condición de protegido. Ambos oficiales eran conscientes de lo mucho que había en juego. Estaban involucrados en una operación clandestina como en los viejos tiempos de la dictadura, pero en un presente de gobierno democrático. Decidieron junto a los custodios chilenos no correr más riesgos. Cambiaron a Berríos de residencia y lo mudaron a otro departamento. Mientras tanto, en Chile la situación legal de Berríos seguía complicándose. El juzgado había solicitado su captura internacional por los hechos vinculados al asesinato de Orlando Letelier en Estados Unidos. En enero de 1992, Eugenio Rojas fue de vacaciones a Santiago y allí fue interrogado por la policía en razón de rumores que el mismo Rojas había creado al trascender infidencias de amigos suyos que había llegado a oídos del juzgado. Atemorizado por las consecuencias, negó todo. Igualmente el juez envió a un par de investigadores a Montevideo. Los investigadores chilenos recurren a las fuentes tradicionales, a la justicia uruguaya y a la policía, pero todos ignoran la estadía de Berríos en Montevideo. Los investigadores volvieron frustrados a Santiago. Mientras tanto, Eugenio Berríos, que telefoneaba asiduamente a su esposa en Chile, se enteró alarmado que el coronel Gerardo Huber, quien fuera su jefe en el laboratorio químico del ejército en Talagante, había sido asesinado. La justicia chilena había responsabilizado a Huber del envío de un cargamento de armas clandestino a Croacia que fue descubierto en el aeropuerto de Budapest, Hungría, por una alerta efectuado por la CIA norteamericana. Ante esto, Huber entró en pánico y estuvo dispuesto a declarar ante el juez lo que sabía. Antes de que esto ocurriera, fue secuestrado y asesinado. Para aterrorizar más a Eugenio, trascendió que Jonathan Moyle, quien estaba investigando la venta de esas armas y los vínculos de la familia Pinochet con este negocio, fue encontrado asesinado en su habitación del Hotel Carreras en Santiago de Chile, el mismo hotel donde nos alojamos nosotros cuando viajábamos a Santiago. Nunca encontraron a los autores de estos hechos. La Operación Silencio funcionó a pleno una vez más. El miedo de Eugenio Berríos se acrecentó y esto lo volvió aún más inmanejable por los agentes que actuaban en su seguridad. Poco a poco sus custodios se convirtieron en carceleros del chileno. ¿Dónde está Eugenio? Tranquilo en su habitación. El comandante Casella decidió que Berríos se alojara en una humilde pensión como forma de controlarlo, ubicada enfrente al Batallón de Inteligencia Florida, en un apartado barrio montevideano. Nada de esto impidió que Eugenio continuara haciendo de las suyas. Una mañana Berríos logró evadir a sus custodios y telefoneó a la embajada chilena en Montevideo. Buenos días, consulado. Emilio Rojas no estaba y lo comunicaron con el cónsul general Federico Marul. El diálogo que mantuvieron llenó de asombro a la Cancillería chilena en Santiago cuando se enteró de lo hablado. Por teléfono, un ciudadano chileno que dijo llamarse Eugenio Berríos expresó haber extraviado documentos y solicitó salvoconducto para regresar a Chile vía terrestre. Además, expresó que intentaría venir a este consulado la próxima semana. Si puedo eludir la vigilancia, me encuentro sometido, aseguró. Publicaciones de prensa chilenas indican que un ciudadano chileno con ese mismo nombre está requerido judicialmente. Agradecemos confirmar lo anterior y, caso afirmativo, enviar instrucciones al respecto. La Cancillería chilena le respondió al cónsul que si el sujeto que dice llamarse Eugenio Berríos no comprueba su identidad con un documento, no hay nada por hacer.
En Montevideo y en Santiago de Chile sonaron las alarmas. La presencia de Berríos en Uruguay se filtraría seguramente. Demasiada gente sabía sobre esto. El cerco de la policía judicial chilena se estaba acercando peligrosamente a Eugenio Berríos. El comandante Casella decidió trasladar nuevamente al químico. Esta vez fue elegida una casa ubicada en el balneario de Parque del Plata, a 45 kilómetros de Montevideo. Vivienda que pertenecía a Eduardo Radaeli, otro oficial de la inteligencia uruguaya, subalterno del coronel Casella. Los custodios chilenos Jaime Torres y Arturo Silva lo acompañaron. La relación de Eugenio con su custodia se deterioraba cada vez más. Que lo cambiaran de domicilio constantemente no solucionaba el problema de fondo, que era el mismo. Todo esto lo desarrollaremos en los próximos capítulos de esta historia, que se vuelve cada vez más apasionante. Soy Jorgelina Petra Márquez, los espero en la próxima entrega. Hemos basado este relato en mis apuntes de época, mis memorias y el testimonio escrito de colegas, periodistas, historiadores y especialistas. Las voces de las recreaciones históricas fueron producidas con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido, Luciano Álvarez. Efectos especiales, Mateo Durán. Asistencia de producción, Andrés Casal. Realización integral, Ícaro Podcast. Una división de Ícaro Producciones.